En el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versos del 1 al 12, se nos relata la historia del paralítico que es llevado por 4 hombres y que es sanado por Jesús. Y vayamos a ver qué nos dice la lectura. Cuando él entró otra vez en Capernaum, después de algunos días se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4, y que no podían acercarlo a él debido al gentío. Destaparon el techo donde Jesús estaba, y después de haber hecho una abertura, bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo, Dios? De inmediato Jesús, dándose cuenta en su espíritu de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué razonan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y enseguida tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa alguna. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Quiénes eran estos hombres? El énfasis de esta historia radica en la compasión, en la empatía, en la amistad que ellos tenían por este infeliz paralítico. No venían, como el caso de los amigos de Job, para entrar en un razonamiento filosófico sobre las causas de su sufrimiento. No le visitarían como los fariseos, quienes estarían más preocupados en no contagiarse que ser movidos a misericordia. La actuación de aquellos hombres era la de ese buen samaritano. Eran hombres con una gran sensibilidad, quienes habían hecho del paralítico el objeto de su preocupación por semejante miseria humana. Estos hombres nos muestran que antes de traer a alguien a Cristo, nosotros debemos tener compasión de ellos, porque sin compasión nada podemos hacer. Es el contacto de corazón a corazón, donde hay total sinceridad y que ablanda nuestra sensibilidad y nos pone en el camino para buscar ayuda con el necesitado. La compasión por aquel hombre les llevó a preparar un encuentro con Jesucristo. Ese montón de huesos inertes en una camilla, de modo que un solo hombre quizás podía haberle llevado a Cristo, pero aquí fueron 4. 2 tomarían la delantera y 2 irían detrás. Los unos seguían a los otros. Todo un trabajo bien estructurado. Todo un equipo para salvar al enfermo. Es asombrosa la fe de estas 4 personas. Hay en esto una verdad que debe ser tomada. La Iglesia necesita trabajar en comunión, en equipo, si quiere ver la conversión de los que nos rodean, y llenos de total compasión por los mismos. De esta manera nos exhorta Pablo en Filipenses capítulo 2, versos del 2 al 4, cuando dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta actitud nos pone en el camino correcto para hacer la obra del Señor para el evangelismo, con toda humildad, teniendo carga por el que está perdido, cumpliendo así, dejando las 99 en seguridad e ir a buscar a aquel que está perdido.
venciendo el obstáculo en sí mismo. Llegó el día cuando los 4 hombres, llenos de un gran optimismo, entusiasmados con una gran esperanza y persuadidos en fe, se dispusieron a llevar al hombre a Jesús. Se había montado un gran revuelo, como siempre cuando Jesús andaba y entraba en las poblaciones, en los poblados. Para aquellos hombres el tiempo de la salvación era urgente. Si no lo llevaban ahora, quizás no habría otro tiempo. Por tanto, era una misión importante, de modo que frente a este reto, un solo asunto dominaba la determinación de estos 4 amigos: traer al enfermo a Cristo. Sabemos que no es fácil convencer a alguien para que acuda a Cristo, para que vea su necesidad, para que examine sus carencias. Hay un mundo de excusas mientras se habla del amor de Dios para cada vida. El versículo 4 nos dice que, y como no podían acercarlo a él debido al gentío, abrieron un hueco en el techo por donde pasar al enfermo. ¿Te ha tocado alguna vez caminar en medio de una multitud donde apenas puede moverse? ¿Te acuerdas de aquella mujer que había tenido pérdida de sangre durante tantos años y era imposible acceder al maestro? Hay que esforzarse, hay que apartar al gentío, ese gentío que está entre Cristo y tú, quizás con otras pretensiones, quizás con otra actitud, quizás simplemente viendo el espectáculo. ¿Cuánta gente estaría apostada en la puerta oyendo al maestro sus más inigualables enseñanzas? Podemos imaginarnos la escena. Aquellos hombres cargaron por cierta distancia a este enfermo, pero ahora no pueden entrar. Lejos de verse frenados por el impedimento, fueron osados, y es posible que al principio vinieran momentos de desalientos y quizás hasta de frustración, pero ellos vencieron sus propios sentimientos de fracaso. Ellos no vieron la multitud para llegar a Cristo, ellos tenían una idea determinada, y era presentar a este hombre con esta necesidad al maestro. Quizás haya muchas excusas en el mundo que hagan o sean impedimento, quizás multitud de religiones, multitud de dogmas y preceptos, multitud de falsos maestros, multitud de diversiones, exceso de ocio, placeres del mundo, multitud de malos testimonios, multitud de creyentes indiferentes e insensibles, multitud de quejas y críticas de los mismos creyentes que son obstáculos para que otros vengan a Él. Por eso hay que, con determinación, no mirar las excusas, sino poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en la mente, tener la determinación de conseguir la misión que nos ha sido encomendada. Y aquí encontramos lo interesante, que Jesús no menciona explícitamente la fe del enfermo, sino que el texto habla de la fe de los amigos en el verso 5. La verdad de esta historia es que este hombre fue sanado por la enorme fe que tuvieron sus amigos. La Biblia no nos dice que ellos se desalentaron ante las dificultades, no se quejaron porque no hubo una respuesta inmediata. Estos hombres ejercitaron su fe y al ejercitar su fe hicieron ruido, montaron ruido, rompiendo el techo. Frente a los demás pusieron su plan en marcha. Como quiera que sea la determinación, era poner a este hombre frente a Cristo. Y para eso muchas veces hace falta osadía y hacer ruido en medio de una generación perversa y que ha decidido darle la espalda al Señor. De repente la multitud que estaba apostada a la puerta notan que estos hombres se las ingeniaron y ahora en lugar de buscar la puerta para entrar están en el techo de la casa abriendo, quitando el adobe y la paja y haciendo un agujero. Jesús estaba en la sala enseñando. Él tuvo que oír los golpes en el techo, sentir el polvo que caía y otros materiales de construcción también caer, y luego ver a 4 cuerdas descender trayendo un cuerpo inerte con un hombre vivo reducido e impedido. Jesús detuvo su enseñanza
y contempló, posiblemente con una sonrisa. Observó la valiente fe de aquellos hombres que miraban desde el techo descubierto y se dirige al enfermo con estas palabras: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estos hombres habían roto barreras, habían impresionado al Señor, porque aquellos que van con determinación, con osadía, sorprenden al Señor. Y expresa una sonrisa de decir: ellos han querido llegar hasta mí y lo han conseguido. Los incrédulos ante la parábola y la fe de los 4 amigos solo hacen que chismorrear, solo hacen como aquellos fariseos que estaban allí llenos de asombro y reaccionaron de esta forma, tildando a Jesús de blasfemo. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que por intentar salvar a una persona hemos sentido el impedimento, la queja y la murmuración por muchos de los que se dicen salvos por gracia? Pero lo cierto fue que la intrepidez de estos hombres dejó asombrados tanto a los que estaban dentro como a los que estaban afuera. Allí ha pasado algo que tiene que ver con el corazón mismo de toda evangelización. El trabajo de conducir a los hombres a Cristo plantea el rompimiento, el ruido, romper con ciertos esquemas y hacer ciertos sacrificios para cumplir la misión. La única forma de entrar a esa casa era a través de la puerta, pero cuando una puerta se cierra para el Evangelio hay que buscar otra, incluso romper el techo de los argumentos y de los frenos y limitaciones de las personas. A veces pensamos que solo hay una forma de hacer las cosas. En esta historia se rompen los patrones y las costumbres. Alguien tenía que pagar el daño. Alguien tenía que hacerse cargo del coste. Podéis imaginaros la cara del dueño de la casa, quien mientras oye a Jesús también oye los golpes arriba y luego vio descender al paralítico. ¿Quién se haría cargo de la factura? El asunto es que hay un costo que pagar, hay un precio que asumir para que los hombres vengan al Señor. Quizás ese precio sea tu tiempo libre, quizás ese tiempo sea tu ocio, tu tiempo de descanso, tu tiempo de hacer otras cosas para ir a buscar a aquel que se había perdido. El costo de mi tiempo, el costo de las críticas, del qué dirán por lo que hacemos, lo que cuesta de mi propia inversión para la obra, de mi dinero, de mis finanzas. Un alma vale mucho para Dios. Nadie está fuera de su alcance. Pero vale la pena el esfuerzo. El objetivo se había cumplido. Aquellos hombres vencieron todas las dificultades y ahora está una camilla con una persona impedida delante del único que podía hacer algo por él. No se sabe si el paralítico había nacido en esa condición o fue causa de una enfermedad o un accidente. No se sabe si lo que le vino fue producto del pecado mismo, al juzgar por las palabras del Señor que sus pecados fueron perdonados. Pero lo que más me llama la atención es que el Señor hace la obra completa, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y Él siempre cumplirá lo que dijo que iba a hacer. Él sana primero el corazón, limpia, trae salvación y paz a las vidas, y luego restaura la condición física a un estado primario mejor. Hay 4 amigos desde arriba y una multitud adentro y fuera expectantes de lo que el Señor podría hacer. Ahora el resto del trabajo depende del Señor. Así que en esta escena Jesús va a pasar de la condición de maestro a la condición de Salvador y Dios. Aquella casa fue testigo de este hecho. Las primeras palabras de Jesús pudieron confundir a la audiencia. Los mirones que están en el techo esperarían que Jesús diera una vez la orden de sanidad. Pero no lo hizo. Quizás fue una desilusión para algunos. Se concretó más bien en decir: tus pecados te son perdonados. Sin embargo, con esas palabras vendrían 2 grandes revelaciones. Antes de curar el cuerpo,
hay que curar el corazón. Jesús hizo el trabajo completo. Hizo las dos cosas que solo Dios podía hacer: perdonar y sanar. Y de esta manera, frente a la mirada atónita de los presentes, los 4 hombres pudieron ver que el hombre que vivió paralizado y acostado ahora se ha levantado, y la cama que un día le llevaba, ahora él la lleva a ella. Aquello tuvo que ser un momento de mucho gozo. Valía la pena el esfuerzo, valía la pena el costo, valía la pena el precio. Los tobillos y los pies de aquel hombre se llenaron de vida, y con ellos comienza a saltar. El poder del Señor cambió a aquel hombre. Todos, y en especial estos 4 amigos, dijeron: nunca hemos visto tal cosa. Cuánto gozo produce la salvación de un perdido. La tarea de ella es traer a los paralíticos a los pies de Cristo, aquellos que están paralizados por el pecado, por la enfermedad, por la soledad, por la miseria de espíritu. Hay grande gozo cuando un pecador se arrepiente. Ellos nos revelan que si no hay compasión, si no hay empatía, no hay interés por el perdido. Nos dicen que si no hay unidad, el perdido quedará tendido en su condición, y el cielo no se llenará de gente restaurada, sino el infierno de gente condenada. Los 4 tomaron un lado de la cama y lo levantaron. Nos dice que aun cuando el camino del Señor esté impedido por una multitud de obstáculos, hay que ser perseverantes y osados hasta llevar a los hombres al Señor. Y sobre todo, ellos nos muestran que hay gozo en el cielo y en el corazón evangelizador cuando vemos a los hombres levantarse de su estado y glorificar al Señor por el cambio de sus vidas. ¿Tienes la fe de estos 4 amigos? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, a salir de tu zona de confort, a hacer ruido y romper con los moldes y los esquemas? ¿Tienes un amor sincero por el que está muerto en sus delitos y en pecados? Pues si es así, adelante y cumple la obra que te ha sido encomendada. Ve y haz discípulos. En Cristo Jesús. Amén y amén.